Bueno, hermanos, vamos a empezar. Este, empezamos y está un poco difícil este tema, pero voy a tratar de hacerlo claro como puedo. Pero el estudio hoy es ese tema, tu salvación y la relación con tu prójimo. En Marcos 12. Vamos a leer ese pasaje y vamos a leer nada más el primer versículo. Acercándose uno de los escribas, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, para los judíos, estaban fijando que la salvación es de cuidar la ley del Antiguo Testamento. ¿Ok? La ley fue dado por Dios por el propósito de marcar lo que, no lo que debemos hacer, pero lo que no debemos hacer, o sea, lo que es la realidad que fallamos en pecar. Eso es la ley. Si uno medita sobre la ley, entonces uno dice, bueno, yo no puedo, o sea, no puedo cumplir con la ley. Demanda demasiado de mí que no puedo. Y esa es la posición antes de ser salvo. Nadie puede ser salvo si no es salvo de algo. El peligro que la salvación remedia tiene que ser muy fijo en la mente de la persona. Pero este judío vino a Jesús y preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces es una pregunta, vamos a decir, una pregunta que es ah, algo que hace la persona tratando de causarle una trampa. No sé si ese fue su propósito o si simplemente estaba envuelto en tanta giro de los judíos que no supo lo que estaba preguntando. Pero la pregunta es muy clara. ¿Cuál es el primer mandamiento? O sea, entre todo el Antiguo Testamento, ¿cuál es la cosa que debe llevarse sobre lo demás? De lo demás a los mandamientos. La cosa que vamos a decir es un árbol lo más grande, lo más alto, lo más frondoso, que es echa sombra sobre todo lo demás. Y ese es, Jesús le respondió así, ¿ok? El, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿ok? Está poniendo prioridad sobre cualquier otro. Entonces la respuesta es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿ok? Ahí paramos y meditamos un momento, ¿ok? Si yo digo a hermano Antonio, ahí en la iglesia o aquí en el Zoom, si yo le digo, voy a darte una petición, un orden, lea Juan 3:16. Este, le damos tiempo, él lea Juan 3:16, y luego lo demás podamos juzgar. ¿Cumplió con el orden o no? Y podamos decir, bueno, él leyó Mateo 3:16 y no Juan, entonces ya se equivocó. Otros pueden decir, pues no leyó muy fuerte, yo no lo oí. Okay. Podamos calificar como lo hizo, pero a fin de cuentas hay un pasaje de la escritura que él buscó y que lo leyó o que no lo hizo. Y eso es muy obvio, muy claro, muy objetivo, o sea, que no hay discusión realmente, lo hizo o no lo hizo, ¿ok? Si yo le digo a hermano Antonio, obedéceme este mandamiento, el Señor nuestro Dios es, el Señor es uno, ¿ok? Hermano Antonio, ¿qué puede decir? Oye, este no es en el formato de un mandamiento. ¿Cómo yo, o sea, los demás van a juzgarme si lo obedezco o no? ¿Cómo van a juzgar
si yo obedezco este mandamiento? Porque dice el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Yo no entiendo, o sea, y eso es algo muy interesante porque Jesús contestó algo que no parece un mandamiento. O sea, para los judíos, ningún judío va a decir, ni es ningún mandamiento, menos el primero. Y luego sigue, y la explicación que da Jesús es nuestra meditación para hoy en la noche. Dice en 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, están vinculados y en una forma que a la verdad no lo entendemos. El Señor es uno y amarás al Señor. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok, Jesús tachó todo hacia afuera de la mesa, todos los mandamientos en el Antiguo Testamento, todos afuera, y en esto se concentra todos los mandamientos de Dios. En estos son primer y segundo de los mandamientos de Dios, y todo lo demás tiene que ser subordinado a estos dos. Pues entonces, ¿cómo es el Señor es uno? ¿Cómo se cabe en eso? Y Jesús enfatizó la unidad de Dios, el Señor es uno. A la verdad, esa declaración tiene la Trinidad a su vista, ya que lo vemos, por ejemplo, en Juan 10:30, y hoy el Padre somos uno somos. O sea, la primera cosa que yo quiero observar, por ejemplo, en Juan 10:30, yo y el Padre somos, y uno somos, Jesús y el Padre es uno. Entonces, aquí nosotros regresamos a Marcos. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La idea no es de contar cuántos dioses que hay. La idea es, el Señor nuestro Dios es una unidad. O sea, no hablamos uno, dos, tres. Hablamos qué hace qué hace el otro, qué hace el otro. O sea, la Biblia planta la Trinidad, pero la Trinidad, muchas veces las personas piensan, bueno, por ejemplo, los hijos, están hijos de una pareja divorciada, se echa un padre contra la madre. Entonces, pues mi papá dijo que sí puedo. Y la mamá dice, no, no, no. Entonces, andando eso, y en el Antiguo Testamento, cuando habla de Dios, Dios no puede ser dividido. Dios tiene el mismo propósito y Dios es quien que, aunque es Trinidad, en unidad, tiene el mismo propósito. El carácter es lo mismo. Podemos decir que el carácter varía porque cada persona de la Trinidad es diferente, pero nadie puede usar el Espíritu contra el Padre, el Hijo contra el Padre, el Padre contra el Hijo. Nada de eso se puede hacer, pero habla de unidad, no de números. Ok, tenemos que entender que como esta unidad debe afectarnos en nuestras vidas cristianas, especialmente con relación con los demás. Que otra comparación, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, este es un problema. El problema realmente aquí no es que Dios es uno, contando uno, dos, tres, aunque Dios es el único Dios que hay, pero Dios existe en Trinidad. Pero ese no es lo que realmente está hablando. Está hablando sobre unidad, unión entre las diferentes partes de Dios. He hablado antes sobre la Trinidad. Dios es amor y vamos a ver ahí eso próximo.
pero la relación entre Dios es definido como la esencia de Dios, es amor. Y entonces, para tener amor, ya tienes que tener alguien que ama, alguien que es amado y algo entre ellos. Pero esto, si nosotros entendemos esto, Jesús contesta cuál es el primer mandamiento de todos, las obligaciones de uno hacia Dios, sean bajo la supervisión de Dios, es unión. Y es unido con Dios y unido con el prójimo. Dice que toda la ley, todo lo que quiere Dios de uno, se puede resumir muy simplemente que tú debes tener una relación con tus prójimos, que esto es vamos a resumirlo, es de estar en paz con ellos, de convivir con ellos. Y esto, hermanos, déjame decirte, la iglesia, igual todos los mundanos inconversos, no saben cómo convivir. Todos tienen sus fiestas y no aman a sus vecinos porque, pues, ya que toda la noche es un escándalo y todo. ¿Ok? Vamos a Dios es amor, otra vez a revisarlo, ¿no? En 1 de Juan 4, 7, 8, 11, 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, esta relación, vamos a decir, vamos a poner una forma de agarrarlo, de tratar mi prójimo, debe ser en una forma que es lo mismo como Dios tiene relación entre la Trinidad. Amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Que es muy pesado si realmente meditas sobre ello. La persona salva es salvo, es nacido de Dios, conoce a Dios, es un hijo de Dios, va al cielo cuando muere, porque ama. O sea, en otras partes de la Biblia habla de uno tiene que tener fe en Jesucristo, tiene que recibir a Jesucristo, pero esto es un sinónimo de amar como de recibir a Jesucristo. 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sin esta actitud, y esto vamos a decir que uno está en paz con Dios, uno está en paz con sus prójimos. Y mucho más que en paz con sus prójimos, ama a sus prójimos, ama a Dios. Y si uno no ama a Dios y a los otros, no conoce a Dios, no es salvo. Ninguna esperanza de ir al cielo. ¿Okay? Meditar un momento. Vamos a pararlo y poner pausa. Cuando nosotros estamos pensando en la salvación, hay gente, hay cristianos que he encontrado en una forma que ellos realmente no salen tan obviamente a decirlo, pero es su pensar. Yo quiero ser salvo y quiero ser un ermita y quiero esconderme en una cueva hasta que el momento que muero o que Jesús regresa y luego que me lleva al cielo. Yo no quiero tratos con otras personas. Me fastidia, me irrita otras personas. Y entonces yo no quiero nada de trato con nadie. Y voy al cielo. ¿Sí? Según que entiendo eso, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama a sí mismo es un pecado. En los últimos tiempos va a ser muchos, dice Pablo, que van a ser amadores de sí mismo. Pero ese no es en ninguna forma un amor correcto. Pero entonces este amor de amar a sí mismo, egoísmo, narcisismo, no es lo que está hablando aquí. Está hablando con otras personas y pues igual con Dios. Pero a ver, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, la persona que es un cristiano, que pues su salvación en una forma es con sus hermanos, la relación entre ellos, cómo vincula un cristiano con otros cristianos y bueno, vamos a ampliarlo más, no nada más con Dios, no nada más con otros hermanos en la fe, sino
con todos, con su prójimo. Su prójimo es cualquier persona, en converso o salvo, y hasta su enemigo. Pero entonces, si la persona no sabe cómo relacionarse, y relacionarse, buena palabra, pero no es, si una persona no ama a otras personas, no es salvo. Pues de una forma no creemos en obras para ser salvo, pero entendemos que la salvación no es ineficaz. Si cambia la persona y causa cosas en la persona, fruto espiritual, y si una persona realmente es salvo, se va a cambiar. Pero aquí está hablando de una cosa que tenemos que ajustar en nuestro entendimiento. Si amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, otra vez pausa. Y aquí vamos a decir que la salvación, la esencia de la salvación, es de entender lo que Dios hizo. O sea, no son palabras que uno repita. Ese no es lo que salva. Lo que salva a una persona es primero ve el amor de Dios en salvarnos de nuestros pecados. Y ese amor uno quiere, ¿ok? No eres salvo todavía. Porque tú quieres no eres salvo. Tú tienes que aceptarlo. Y aceptarlo es más allá de palabras. Tú tienes que incorporarlo y hacer este amor parte de tu propia vida. Si tú quieres la salvación, pero no quieres que la salvación te cambie, no te incomoda, no te hace diferente, pues tú nunca vas a ser salvo. Ese no es la salvación. La salvación es de pecado, del peligro de pecado a la justicia de Dios. Ok, esto es la salvación. Entonces, a fuerzas, forzosamente, la salvación tiene que cambiarte, porque tu corazón negro con pecado tiene que ser limpiado y tiene que salir limpio. Y limpio, en ese contexto, estamos viendo, es que uno lleva una buena relación con otros. ¿Okay? Mucha gente, y eso es mi experiencia como pastor sobre casi 40 años en el ministerio de ser pastor, mi experiencia es que las personas en la congregación, en una iglesia, cualquier iglesia, pero nosotros también, no saben cómo relacionarse entre sí. Y a la verdad me da duda si realmente son salvos. No, no entienden. Han hecho, o sea, como unas iglesias que dice unas palabras y mójate ahí en las aguas bautismales y vas al cielo y no dejas que nadie te dice otra. ¿Ok? No hay cambio dentro de la persona. Y pues ya por mojarse y por decir unas palabras mágicas que tú eres ahora cristiano, que vas al cielo cuando mueres, que puedes vivir como quieres, ¿ok? Esto es totalmente falso, es un otro evangelio, porque el evangelio que Dios nos da se basa sobre el amor de Dios de nosotros y que nosotros recibiendo a Jesucristo, que es el símbolo de ese amor, muriendo en la cruz por nosotros, y esto es lo que ya que tenemos que agarrar. Diciéndose, nadie ha visto jamás a Dios. Dios es posible de ir a Él y llevarle una flor, unos dulces. Nadie puede dar ningún sacrificio a Dios llegando a sus pies y dejarlo. Si Dios está en el cielo, yo estoy aquí en la tierra y nunca puedo ir al cielo menos que por morir y cuando muero ya pierdo todo. Lo que he hecho por Dios está en mi vida aquí, no allá. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perfeccionarse a ser maduro a su fruto, su fin, su esperanza. Lo pones así una semilla de manzana en la tierra y que haces un árbol y arbusto y frutal y entonces perfección es cuando tú agarras un manzana maduro y lo muerdes. ¿Ok? ¿Qué es perfección para nosotros en este asunto? Que muero y voy al cielo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea,
Es un requisito que nosotros llevamos bien con otros. Esto es porque tú llevas bien con Dios. ¿Sí? Dios es amor. Para tener el amor necesitas tres cosas, tres personas. Quien que inicia el amor, que ese es el Padre Juan 17:24, Padre, porque me has amado, Juan 5:20, porque el Padre amó a su Hijo, y Juan 3:35, el Padre ama al Hijo. Y alguien que recibe este amor, o sea, esas son definición de qué es amor. Amor es alguien que ama, alguien que recibe el amor. Llama a Jesús el amado, Mateo 17:5. Y luego algo entre las dos personas, quien que es representado por el Espíritu Santo. Ese es en hechos y en actitud. Si no hay evidencia del amor, no existe el amor. ¿Ok? Nota cómo somos salvos porque amamos a Dios, o sea, su amor vive adentro de nosotros. Tú no puedes recibir los beneficios del amor si no está morando en ti. No está morando en ti si tú no lo practicas. Y eso es lo que habla la Biblia de practicar la verdad. Si esto es una realidad en ti, tú debes estar practicando el amor, si lo tienes. Y eso es simplemente rechazar a Jesús, el amor de Dios, o si aceptas. Y si aceptas, tienes que cambiar tu vida. Si no cambia tu vida, no eres salvo. Juan, y eso es lo que dice muy claro aquí arriba, ¿no? Si no amas, entonces, dice él que no ama, no ha conocido a Dios. Y eso es, algo que tenemos que meditar. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. O sea, en ese sentido de amar a Dios, vamos a decir, no es solamente recibir a Jesús para ser salvo. No sé decir esas palabras, pero tienes que amar a Dios. Y si no amas a Dios, entonces no eres salvo. Pero de amar a Dios implica que tú haces los mandamientos de Dios y no son pesados, no son gravosos. Dice, el que me ama será amado por mi Padre. ¿Sí? Aquí hay una secuencia de cosas que tenemos que entender. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, vamos a decirlo en otra forma. Dios no deja a nadie en el cielo que no es uno de sus amados. Y Dios ama a las personas porque ellos han aceptado el amor de Dios. Y eso es el asunto. Tú amas como Jesús te amó, entonces el Padre va a amarte y va a dejarte entrar en el zoán del cielo, en la puerta del cielo. Si el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. O sea, hay una secuencia aquí que tenemos que entender, que ya que, pues sí tienes que obedecer a Dios, pero sobre todo obedecer a Dios porque amas a Dios, no por que estás bajo la ley como los judíos. Respondió Jesús y le dijo, el que yo le amaré me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, lo que es ese Espíritu Santo, que vienen así a morar en nuestros cuerpos físicamente. Pero el amar es muy importante. Ese amor es una actividad que cruza la voluntad y vamos a estar hablando de ese en otros sermones, pero el ser humano tiene cuerpo, tiene espíritu, tiene mente, tiene carácter moral, sea bueno o malo, pero tiene. Pero se cruza la voluntad de uno, la buena voluntad hacia alguien puesto en acción, ¿sí? Esto es es una actividad espiritual. Y ese es el amor, con el carácter moral de esa misma persona. O sea, no es hacer maldad a otras personas que te salva o que Dios está poniendo en vista aquí. Es
el buen carácter de moral que es de Jesús. Y este habla de la justicia de Jesús. A ver, otra vez a meditar un poco. Mi historia actual es que yo soy pecador. Por ser pecador voy al infierno. ¿Ok? Dios muestra su amor por poner a Jesús en la cruz. ¿Y qué quieres hacer con él? Si tú aceptas a Jesús o rechazas a Jesús, pero a fin de cuentas es un hecho. El hecho que Jesús murió en la cruz y resucitó es ya en concreto, ya no hay cambios. Pero como nosotros recibimos o rechazamos este hecho, es todo el asunto. Si tú quieres ser salvo, tienes que ver este amor y poner ese amor entre tu corazón para que sale por tu persona, ¿sí? Esa es tu voluntad con un carácter moral. En un sentido, el tener y practicar el amor es la base de acercarse a Dios. Y esto es lo que estamos hablando. Si estamos hablando de alcanzar la salvación, acercarse a Dios para que seamos salvos. Pero esa cosa de amor debe llenar nuestras vidas hacia todos. Primero, sobre todo Dios, pero también a los demás en el mundo. O sea, hablamos de nuestra pareja, si somos casados, nuestros hijos, padres, luego nuestros hermanos en la iglesia y también el mundo, y al final nuestros enemigos. El amor debe cubrir a todos. Amor es una actividad moral, ¿ok? Quítate de Satanás, ya lo ha envenenado las mentes de todo el mundo, pensando que amor es sexo, es placer físico, sexual. Ese no es el amor. El amor es un sacrificio que hace uno para el bien de otro. Este es amor, beneficio. Este es una actividad moral, ¿ok? Jesús muriendo en la cruz tuvo algo de ver con sexo, nada, pero es el ejemplo primordial de amor y él sacrificó por nosotros, ¿sí? Habla de comunión o compañerismo, primero sobre todo, pero como hablamos antes en otros sermones sobre la Trinidad es amor y ese simplemente estar en la presencia de la otra persona, hay abundante sin fin gozo. ¿Sí? Es de estar con personas. Yo puedo subir en el metro y estoy con 150 personas, tal vez en todo ese metro, pero yo no tengo gozo por estar ahí. Todos están sudando, todos están ahí, haciéndose demasiado cerca a mí que a mi gusto. Pero ese no es gozo. Esto es otra cosa. Cuando yo veo a mi esposa, cuando veo a mis hijos y no he visto por tiempo, hay gozo en mi corazón. Es muy diferente. Según Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir, vivid en paz. O sea, ahí están los conceptos revueltos en lo mismo, todos relacionados y juntos. Y el Dios de paz, y hablamos de lo que estamos hablando es de vivir en paz, civilmente con otros, en una forma demostrándole buena fe, buen humor, para parecer uno al otro. Y de amor a ver otra vez, el Dios de paz y de amor estará con vosotros, ¿sí? Primera de Juan 4:12, nadie le avisó jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, la presencia de Dios en uno es también otro sinónimo con la salvación. Pero dice, Dios es amor. Y si nosotros amamos como Dios es amor, el amor de Dios nos lleva a la perfección, o sea, al final de todo, y el final de todo es que el amor de Dios nos lleva al cielo. Y eso es porque estamos, ¿qué dice aquí? Si nos amamos unos al otro, ¿sí? Y entonces el asunto aquí es
de entender qué tan clave es esta actividad espiritual que es el amor. De vivir en conflicto y estrés es algo que corta la vida de uno, ¿sí? De un lado, lo que manda Dios es que amamos, vivimos en paz, tranquilidad, calma, uno con los demás. Satanás se presenta un cuadro, el opuesto de Dios siempre. Dios es paz, Dios es calma, Dios es amor. Satanás es conflicto, irritación, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que provoca en el mundo, en las personas. Y esto tú escojas cuál quieres, conflicto y estrés o amor y gozo, paz. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Ok, en el principio, en la otra columna ahí, que lo vimos, que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, ¿no? ¿Qué haces si no guardas los mandamientos de Dios? El opuesto de larga de días es que se corta la vida. Y años de vida y paz, o sea, tus vidas van a ser conflictivos, de estrés, y se corta tu vida. Entonces, parte de todo eso es simplemente déjalo. Déjalo, 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 déjalo. Tú no tienes que contender con todos los problemas en el mundo. Olvídalos. Ponlos en un baúl y escóndelo, lo más profundo del mar. Porque el estrés, porque el conflicto, la irritación, es lo que usa Satanás para contraponer todo lo que estamos hablando. Nunca sea parte de ti la misericordia de la vida, ¿verdad? 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. O sea, si uno vive en una vida de amor a otros, a su prójimo, desde Dios hasta los demás de la gente en el mundo, se van a verte bien. Y dice, será medicina a tu cuerpo. O sea, físicamente va a ser un efecto. Si tú descuelgas tu vida de conflicto, de estrés, de irritación, de uno, y bueno, eso es tanto, Satanás usa esto para atacar. Y aunque no te pega en la cara, pero te causa estrés. Y aunque nunca te habla con la persona, una persona sale que vive a tu lado y que tú tienes tu coche ahí, él tiene su coche ahí y cada día que sube para ir a trabajar, él abre su coche y se pega lo más fuerte que puede su puerta a tu coche. Tú nunca hablas con él y él nunca habla contigo, pero es simplemente para eso. Satanás usa eso para causar conflicto y estrés. Y causa cortura de vida y problemas. Y por la bondad de nosotros, el amor que realmente está tratando de salirse, que tú estás tratando de implementar en tu vida, tú perdonas a la persona, la misericordia aquí. Perdonas a la persona. Y esto es una lucha espiritual, porque es una actividad espiritual. Esta unión de las tres personas de la Trinidad, viviendo en armonía y paz, en extremo gozo, simplemente por gozar de la presencia de uno con el otro. Esto es donde nosotros tratamos de llegar. Si nosotros podamos vivir con ser feliz de ver aún tus enemigos, tus vecinos, las personas que a veces ya que te están nada más para hacer conflicto e irritación en tu vida. Ok, pero si tú pones así, que no te van a causar estrés, conflicto, enojo, etcétera, todo lo que hace Satanás, tú ganas eso, que no vas a aceptar eso. Tú vas a aceptar solamente paz, tranquilidad y no hay irritación. Es lo que tú dices en ti, no lo vas a permitir. Juan 13:35. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, o sea, en una identificación que uno es salvo, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la marca de un cristiano. Hermanos, siendo pastor en esos años aquí en México, yo tengo que decir lo opuesto. Si están para siempre pelear uno con el otro, tú eres un cristiano, un miembro de una iglesia, en mi iglesia. Así es como yo identifico, porque la gente en mi iglesia nunca se identifican entre sí con amor, sino puro conflicto. Pastor, ay, qué bueno, qué gusto verte. Quiero decirte lo que me hizo fulano. ¿Sí? Eso es lo que la mayoría de los encuentros con la gente. Siempre hay una queja contra otro. Se puede identificar a un verdadero cristiano por su vida, porque practica el amor entre sí, entre los hermanos, entre la iglesia. Interesante, 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son de nosotros. O sea, vivir tranquilamente los hermanos juntos en unión y paz y tranquilidad, gozándose uno del otro, es la marca de un cristiano, y ellos no aguantan eso y se fueron. Lo bueno de no estar solo, ¿sí? Vamos a salir un momento afuera del folleto. Dios hizo a Adán y que vio que no hubo pareja igual para él y hizo Eva. Porque ya que la soledad es un problema, o sea, esa idea de ser ermita, yo voy a vivir mi vida sin ninguna otra persona. No quiero a otras personas en mi vida. Y hermanos, se puede ir a un lugar en provincia, en una cueva, en una montaña y que puedes vivir como ermita ahí, o puedes vivir en una ciudad de tantos millones de personas como la Ciudad de México y hacerte tu cueva de otra forma, ahí en un departamento con 300 otras personas en el mismo edificio, pero no hablas con nadie y que estás aislado de todos. Y eso es lo que quiero enfatizar en ese sermón. Hermanos, esto te perjudica físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente. Tú necesitas convivios con otras personas, sobre todo con Dios. Luego, con tu pareja, con tu familia espiritual. Ese es otros cristianos en la iglesia. Si no tienes iglesia, pues eso es una causa de, vamos a decir, descapacitación como cristiano. Tú vas a tener altos problemas espirituales porque no sabes. ¿Qué es la palabra aquí que dice? Que su amor de Dios, el amor de Dios, se ha perfeccionado en nosotros. Esto, y vamos a decir, como dice Proverbios, en un lugar que acero afila acero. Esta interacción cristiano con cristiano es lo que se hace uno perfecto, o sea, maduro, que llega a la salvación. Es muy esencial lo que estamos hablando. Romanos 12:16-18, unánimes. Sí, esa es una exhortación que Pablo da a la iglesia en Roma. Unánimes entre vosotros. O sea, unánimes, ¿qué es? Unánimes, que son del mismo unión. Regresamos al principio. Dice, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es unánimes. O sea, ¿qué es el problema? Porque tienes que tomar un paso para atrás y ver las cosas. A lo mejor a veces tú estás demasiado cerca para entenderlo, entonces necesitas poner un poco de distancia y examinarlo de lejos. ¿Qué es el problema? Porque necesitamos salvación, porque tenemos pecado y el pecado, ¿qué es el pecado? Simplemente definición no más simple del pecado es algo que no es la voluntad de Dios. Tú no estás unido con Dios. Dios dice, no mientas.
y tú mientas, tú no robarás y tú robas. Entonces, hay cosas y esas cosas, y estamos hablando con Dios, no con tu prójimo, pero con Dios. Y eso es el asunto. No hay unión entre tú y Dios, ¿ok? Bueno, pues así es a veces con personas, tienes que aprender a vivir con eso, ¿ok? Entonces aprendes a cómo vivir en el infierno. Y ve lo que la Biblia dice del infierno. El hombre rico ya llegó al infierno y no lo aguantó ni un segundo, ¿ok? ¿Eso sí puedes aprender? No. Entonces, para estar en unión, de acuerdo con Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser salvo. Tengo que tratar con mis pecados, confesarlos y arrepentirse. Unánimes entre vosotros, no activos, sino asociándoos con los humildes. O sea, parte de este portarse civilmente en amor es de no proponer que tú sales adelante siempre en todo, que tú eres mejor que los demás, que tú vales mucho y tu opinión vale mucho, tus palabras valen mucho, pero los demás no te importan, sino asociándose con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. O sea, a ver, no seas sabio en tu propia opinión, que es un consejo para que como tú llevas bien con otros, pues sí. No pagáis mal, no pagáis a nadie mal por mal. Pues otro, sí, está dejando caer unas frases, unas cosas que pues claro, 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 claro. ¿Cómo que no puedes ver eso? Eso es como vivir en unión con otros. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuánto depende de vosotros, porque estamos en un mundo con inconversos y aún en una iglesia donde todos están salvos, estamos así con seres humanos que pecan. Pero dice, estad en paz con todos los hombres. O sea, el cristiano que es perfecto, que está en el camino al cielo y si va a llegar ahí, es una persona que vive en paz con los demás. Su actitud no es conflicto, su actitud es amor. No se puede hacerlo más claro, yo no sé, permaneciendo en ese amor. Primero de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, este amor que estamos hablando es parte del corazón de Dios, del carácter de Dios. Y la persona que es salvo es perfecto. Es una persona no es que no pecas, es una persona listo, salvo y listo para el cielo. ¿Sí? Esa persona permanece en amor y permanece en Dios. O sea, si uno ama, tiene Dios en él. O sea, si regresamos un momento, sí, en la presencia de Dios. Si Dios está en ti, Espíritu Santo vive en tu cuerpo, tú eres salvo. Y aunque pecas o no pecas, pero ya tú puedes decir que ya que yo soy salvo. Y si Dios va a honrar eso, Dios honra eso porque ve su amor en ti. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. De continuar la práctica de amar a otras personas es esta comunión con Dios. O sea, yo adoro, yo tengo compañerismo y comunión con Dios cuando lo tengo con otros, cuando yo muestro amor a otros. Es una cosa muy importante de captar. Génesis 2:20. Puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La, el asunto de matrimonio, de parejas, y Dios vio que no era adecuado, apropiado, un hombre con un hombre, mujer con mujer, hombre con mujer. Pero esta relación que se forma matrimonio tiene sus bases en la Trinidad. Si lo estás captando. Yo practico este
sacrificio para beneficio con mi esposa. Si el hombre se va a trabajar y regresa y que le da dinero para la comida, ¿ok? Eso es parte de todo eso, porque es en una forma viviendo ese amor, ¿ok? Lo niega eso cuando el hombre se va a trabajar, regresa y que gasta todo el dinero en cerveza o de ir así a sus quehaceres, sus pasatiempos y ignora a la mujer y la familia. Hay dos cosas. Vamos a ver el infierno y el cielo. El cielo, y la Biblia presenta un cuadro del cielo, de lo que, cómo va a ser el cielo cuando uno llega ahí. Es un convivio eterno de comunión con Dios y con otros hermanos. O sea, a mí no me gusta realmente decirlo, pero sí es un gran fiesta para toda la eternidad. Convivio donde comimos, donde, sobre todo, sentamos y platicamos uno con el otro. Cuando la iglesia tiene un convivio, hermanos, por favor, tómalo por lo que es. Es un ensayo para cuando estás en el cielo. Si tú no vas a convivios, si tú no vas a convivir con otros porque te molesta toda la gente, tú tienes un problema. El amor de Dios no está en ti. Ya necesitas regresar a ver tu salvación, porque esto es el fruto natural y siempre de la salvación, el amor. El amor para Dios, el amor para los demás. Ok, Mateo 8:11. Os digo que vendrán muchos en el oriente, el occidente, hablando del cielo, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, va a ser un convivio, comunión. Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. O sea, Jesús da una promesa y dice que ya que la promesa de Dios, de Jesús a los discípulos, si ustedes aceptan la salvación, van a estar en mi mesa ahí en el cielo. Y os sentáis en tronos buscando las 12 tribus de Israel y con otros salvos. O sea, esa comunión es con Dios y otros salvos. Entonces, debemos entender que, y voy a ponerlo en unas palabras con mucho cuidado, la salvación es demostrar el amor por convivir. Es una actividad espiritual con otras personas. ¿Sí? Esto tiene que ser parte de tu base de lo que es de ser salvo. Si tú no puedes venir a una comida de la iglesia porque tienes que trabajar o otra cosa, ok, está bien, no hay problema. Pero el asunto es que tú debes buscarlo. Tú debes, pues sobre todo cada domingo, ya debes venir para convivir con los hermanos. Es parte de amar a Dios. El que ama a Dios, nadie ha visto a Dios, pero de amar a Dios es de amar a tus hermanos, de amar a otras personas. Este convivio espiritual, y vamos a ponerlo una palabra con mucho cuidado, pero muy importante. Ese convivio, ese amor que tú muestras a otras personas, es una actividad espiritual. Y ese es parte de nuestra actividad celestial. Cuando llegas al cielo vas a estar haciendo esto por toda la eternidad. Debes aprenderlo aquí, en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Debemos practicar en la tierra con nuestros hermanos aquí. Dios vio esto tan importante que instituyó la cena del Señor, en que es una ceremonia para celebrar la muerte de Jesús y por comer y tomar juntos con hermanos. O sea, la cena del Señor, aunque sea una cosita de nada, un copita muy chiquito, no venimos para llenarnos, como dice Pablo, pero la cena del Señor es un recuerdo, una memoria de lo que hizo Jesús en la última noche antes de ir a la cruz. Pero ese es un recordatorio de ese amor que Jesús murió por nosotros.
Eso es muy importante, que ya que nosotros captamos que no es una cosa necio, que hacemos copitas así chiquitas con jugo de uva y unos panecitos que mi uña es más grande que el pan. Ok, ese no es el chiste. El chiste es que estás junto recordando la muerte de Jesús. Esto todo se embona y se enlace con lo que estamos hablando, de estar conviviendo con los hermanos, de estar amando a los hermanos. Hermanos, vamos a decir la verdad, hay muchos cristianos y sobre los años yo digo, pues sí, que constantemente hay muchos hermanos, supuestamente hermanos, no sé, pero hay muchos hermanos que son muy irritantes y que se ofenden y hacen cualquier cosa. Ok, va a probar tu paciencia, tu longanimidad, tu fuerza de no ser levantado a ira por las palabras y acciones de otras personas. ¿Mm? Ah, ok. Sí. En Lucas 13:29, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, hay un convivio que está enfocando Dios como las actividades en el cielo. Apocalipsis 19:9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hmm. Pues si el cielo es el convivio con otros, que es el infierno, ahí todos tendrán soledad. No hay convivio, no hay unidad, hay oposición. En Isaías 14:9 a 21, no lo voy a leerlo, pero es un cuadro que se presenta cuando Dios termina todo y echen todos en el infierno y al final que agarra Satanás, menos Satanás, el ángel caído, y que va a marcharle ahí al infierno para su castigo, y que todos van a levantar sus ojos y dice, este es quien que tomó, que tumbó todas las naciones, todos los países, que fue tan grande. Mm. O sea, sufriendo en el infierno, pues, qué es no, no hay camaradas, todos uno al otro, pegándoles. Híjoles, tú eres, pero apestoso. No, pues estoy quemándome en ese fuego. Sí, como ya que se apesta el cuerpo humano cuando está quemado. O sea, y el asunto es, en el infierno, aunque hay mucha gente ahí, no hay amigos, hay pura soledad, en contraste de comunión en el cielo. Y esto es parte de lo que hace el infierno, lo que es. Todo lo bueno, y lo bueno en el cielo es el convivir, no va a existir en el infierno. Todos van a estar en contra de los demás, nadie a tu lado. ¿Qué es y por qué está la iglesia? En Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos a los otros. La relación entre nosotros como cristianos es lo que hace nuestra salvación. O sea, Jesús viene por su cuerpo. ¿Tú eres parte de su cuerpo o tú eres separado? O sea, yo soy la uña, pero la uña cortada de lo demás del cuerpo, porque tú propio, ya que no quieres asociarse, no quieres convivir con el cuerpo de Cristo. Ok, bueno, tú mismo estás echándote afuera. No es Dios, no son los otros hermanos, es que tú no quieres ser participante de las cosas de Dios en la iglesia. Este, Prediqué hace poco. ¿Tú eres de casa o tú eres visitante? Invitamos todos de ser visitantes y venir y que sea de casa. Pero cuando Cristo va a venir para su cuerpo es hecho de pura gente que son de casa, no visitantes. Y eso es algo que tenemos que entender. Mi integración con la iglesia
es parte de mi salvación. Primero de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La diferencia entre nosotros, la mano no es el pie. Cuando tú no tienes pies, se tiene que caminar sobre las manos. Todo se cae afuera de sí, porque no es hecho el cuerpo para eso. Pero la relación entre ellos, todos los miembros, teniendo una relación, un convivio, causa la persona de funcionar correctamente. Dios creyó la iglesia como extensión de la salvación. O sea, la iglesia no es separado de la salvación. La iglesia realmente, hablamos de la iglesia universal, no grupos locales, porque hay gente que son inconversos, está entre nosotros a lo mejor. Pero la iglesia universal, todos los salvos, tienen una relación entre sí. Y esa relación entre sí tiene que existir. Pero Dios viene para su cuerpo, Jesús regresa para su cuerpo y lo lleva todos juntos. Vamos como grupo, como cosa, una sola cosa, el cuerpo de Cristo. Si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo piensas que vas a hacer? Primero de Corintios 14:3, porque el que profetiza, hablan los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, este versículo pone el ambiente entre nosotros. Vamos a edificar uno al otro, vamos a exhortar a uno al otro y vamos a consolar a uno al otro. Eso es muy importante. La relación tiene propósito, mandamiento, obligación. Tú tienes que reunirse y convivir, pero el convivio, lo que dices, lo que haces cuando estás conviviendo, edificación, exhortación y consolación. Hebreos 10, 23-25, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no nos dejó solo. La solitud es una cosa que Dios quiere remediar, pero nosotros obramos en contra de lo que Dios manda. ¿Cómo vamos a ser firmes en nuestra fe sin ninguna fluctuación? Pues porque Dios hizo la iglesia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, ¿cómo puedo ser fiel como cristiano? La iglesia. Tú vas ahí con ese propósito de exhortar, edificar y consolar, y los demás vienen también a la misma iglesia con ese mismo tres cosas en la mente, a convivir con esos propósitos, y nosotros vamos a edificar, vamos a hacernos más fuerte entre nosotros, para que no caímos en el pecado, para que no faltamos cosas en nuestras vidas cristianas. El compañerismo es una bendición. Eclesiastés 4:9-11. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, hay beneficios, hay muchos beneficios en que tú convives. Vamos a poner la condición aquí, con otros cristianos espirituales, otros cristianos que buscan los propósitos de Dios, no perfectos, no super espirituales, porque muchas veces es nada más gente jactándose cuando no son espirituales nada, ni a veces ni salvos, pero hay beneficios. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay de solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. O sea, cuando tú vas en pecado, y vamos a hablar de específicos, de depresión, pecados sexuales, pecados de robos, de mentiras, de esto, del otro. Y tú te cortas tu relación con los hermanos, no pueden ayudarte a levantarte y a regresar al camino de Dios. Y hermanos, tenemos gente que han caído en pecado y simplemente
dejan de venir. Este, con uno ya que le dije, robó dinero y que le dije simplemente que quiere tiempo él para pagar lo que tomó. ¿Ok? Yo sí puedo aceptar eso, pero nunca deja de venir y me prometió que sí y luego ya no lo hace. Pero el enfoque y la importancia de esto no debe pasar por alto. El uno levantará a su compañero. Eso es en todos los pecados. Este apoyo de orar y de exhortar y todo, edificar, consolar. Dice 11, también si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente, más como se calentará uno solo. Hermanos, eso no habla de homosexualidad ni nada de eso, pero lo que quiero decir es que el calor espiritual, el fervor que uno tiene, se contagia con otros. Y la apatía de una persona igual se contagia con otros. Ten mucho cuidado con quien que te juntas, porque por bien o por mal vas a hacerlo. Y déjame decirte que la gente ahí en un partido, en un equipo de fútbol, gente ahí en el bar, en una cantina, esa gente en conversa no te va a hacer nada más que jalarte al infierno. Satanás es acusador de los hermanos, ¿sí? Nosotros entendemos que el convivir será de beneficio, pero Satanás quiere meterse entre nosotros por medio de unos que él usa, que entra y que entra para dividirnos, para causar fricción, irritación, estrés. Apocalipsis 12:10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De conflicto viene directo de Satanás. Dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. Proverbios 18:24, y voy corriendo, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Hermanos, la amistad entre los hermanos es muy súper importante. No te quejes que no tienes amigos cristianos. Si te edifican, amigos que te edifican, si no haces tú eso para ellos, para con ellos, tienes que ser amable. Proverbios 27:9, el ungimiento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. O sea, va a alegrar, se va a levantar los ánimos. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pues hoy en nuestros días ni sabemos qué es un hermano, porque hermanos carnales ya que se hace peor que un enemigo. Pero entendemos que un hermano que en una buena familia, que es buen hermano, pues eso es de mucho valor. Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Fíjate, ¿con quién estás juntando? Primero de Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Bueno, la relación entre nosotros es de un cuerpo. Pero hermanos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tú estás edificando amistades y convivio y relación, actividad espiritual, el amor entre tú y otros cristianos, o andas con necios. Marcos 3:24. Si
un reino está dividido contra sí, tal reino no puede permanecer. Hermanos, nosotros, aquí está el problema, nosotros tenemos a fuerzas de tener convivio con otros cristianos. Esto es muy importante y esto es algo que nosotros tenemos que entender que sin ello vamos a tener problemas con nuestra vida cristiana. Esos problemas se pueden evitar, pero te juntas y te separas del mero, si es una persona que tiene una enfermedad, el doctor dice, tal es medicina, tómalo una vez al día, con cada comida, 3 veces al día, y que tú no quieres tocarlo, no quieres tomarlo. O sea, ¿qué pasará? Que la enfermedad va a ser más y más grave, nunca se va a aliviar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, la importancia del amor. Y el amor entre cristianos es sobre todo lo que estamos viendo, el amor a Dios. Pero hermanos, si el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia, ¿tú amas a Cristo? ¿Se ve tu amor a Dios, a Cristo? Pero ¿cómo amas a los demás en la iglesia? Es algo importante, es algo esencial. Pero tantos cristianos que he conocido que tienen un odio. O sea, están ahí, aunque están ahí, están odiando cada segundo. Aborrece así a sus hermanos en Cristo. Y hay gente que no son muy amables, que dicen que son cristianos, hermanos, pero no son muy amables. Ok, sí, Satanás pone su cizaña. Pero ¿qué eres tú? ¿Cizaña o trigo? Con eso, hermanos, vamos a terminar para hoy.